Guzmán. Bienvenido, don Héctor, ¿cómo está usted? Bueno, saludo aquí a todo el equipo. Aquí. Yo estoy en mi casa de la tarde. Sí, así es. Y un saludo a los que están ahora en sintonía. Así es. Don Héctor, quisiera iniciar esta conversación. Hay varios temas, pero por lo menos con ese dominio que usted tiene de los temas nacionales e internacionales, yo sé que le han hecho esta pregunta probablemente N cantidad de veces, pero Haití es una realidad que cambia de manera permanente y las circunstancias de República Dominicana pues tienen que irse ajustando. Hace unos días veíamos como una señora con 40 empanadas se llevó 40 guerrilleros. Ayer la policía anunció que unos 25 guerrilleros fueron también asesinados por parte de la policía. Y en el escenario de República Dominicana, pues vemos que se ha establecido un nivel de vigilancia, ha anunciado el gobierno un mayor nivel de vigilancia en la frontera, se establecieron las 15 medidas. Yo quisiera su ponderación de las decisiones que ha adoptado el gobierno en este sentido de cara a Haití y qué nosotros, adicional a lo que se ha hecho, pudiéramos hacer. Mira, nosotros desde el PRD y sobre todo siendo el presidente de nuestro partido, una persona que fue canciller de la República, estamos muy claros que la situación de las relaciones de República Dominicana y en el caso de Haití es el principal problema de la República Dominicana. Todo aquí es casi transversal con el tema de Haití. Y eso se ha venido agravando en los últimos años. Entonces, aquí hay que tener una visión de ese problema, que es un problema del país, que no es de un gobierno en particular. E inclusive que cualquier plan que tú vayas a llevar a cabo tiene que entender que va a trascender varios gobiernos. Por eso es que tiene que ser un plan del país, no de un gobierno en particular. Y el enfoque tiene que ser diferente. Aquí el problema de Haití lo vemos como si fuera simplemente un tema migratorio. ¿Tú no te das cuenta que todo lo que hablamos aquí es de migración? No vemos el problema de Haití en un enfoque más general, que tenemos un problema social, que tenemos cultural, que tenemos un problema económico de negocio. O sea, tenemos que verlo. Así es. Yo estaba viendo las estadísticas y Luna Valiente, que conoce mucho de eso, porque para mí uno de los mejores economistas que tiene este país. Ustedes lo tienen aquí sentado y no se dan cuenta quizás. No, lo sabemos y lo valoramos. Para lo entrevistamos a cada instante. Sí. Para que lo sepa, gracias. Del cual se puede uno nutrir muchísimo. ¿Usted no ha escuchado la sesión Pregúntele a Luna? Sí, porque Luna viene de la escuela de Jacobo Maluto, una de la gente que más conocía del manejo del Estado. Por eso se lo estoy diciendo, y yo fui una persona de mucha confianza del difunto Jacobo Maluta, que en paz descanse. Así es. ¿Qué quiero decirle con esto sobre el tema Haití y de los datos que puede tener Luna Valiente ahí? Yo estaba viendo las exportaciones hacia Haití de los primeros 3 meses de este año. Increíble, la India está en primer lugar y en segundo lugar es Haití, después está Estados Unidos, en el orden de las exportaciones del monto. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares, el 19% fue hacia la India, el 17% hacia Haití, y un 16% de ese monto hacia Estados Unidos. Yo estoy dando este dato para que entendamos también que estamos ante un problema económico, O sea, que para la República Dominicana es fundamental. Entonces, nosotros hemos venido viendo al gobierno con muchísimas acciones, pero que tú ves como que no obedecen a un plan. Exacto. Porque como que un día es una cosa, otro día es otra. Un día dicen, muy enfocado en guardias. Un día dicen voy a deportar 10.000 semanales, dominicanos indocumentados. Un día van y se tiran a los hospitales. Otro día van y que voy a sellar la frontera. Y otro día que el muro. Tú dices, pero ven acá, ¿cuál es el plan en sí? Y ese es el gran problema que tenemos con las actuales autoridades. Y ese tema, yo le voy a revelar algo aquí. En noviembre del 2021, a propósito que se está hablando del diálogo, fue el primer diálogo donde estuvo el gobierno y los partidos de oposición. Y yo participé permanentemente de ese diálogo. Los 2 años, del 21, 22, 23, que se tuvo en ese proceso de diálogo, yo participé como representando al PRD en 7 convocatorias del gobierno. Y el tema de Haití fue uno que generó varias convocatorias y varios trabajos sobre la problemática, y que llegamos hasta redactar un documento. Yo participé en la redacción de ese documento, que fue el que dimos a conocer en enero del 2022, el acuerdo a que llegó el gobierno con los partidos de oposición. En este caso, estoy hablando con la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, con el PLD, encabezado por Danilo Medina, y el PRD por Miguel Vargas Maldonado. Todo de acuerdo en un documento que emitimos.
ahí las cosas comenzaron bien. Don Héctor, le tengo una pregunta. Pero yo quiero decir lo siguiente. Ese acuerdo que firmamos y lo hicimos público fue con el siguiente compromiso. Y esto es sencillo lo que ¿Se le voy a cumplió? decir. Ahí es que voy. Fue sencillo lo que acordamos. ¿Qué acordaron? Primero, garantizar la soberanía del país. Ujú. Segundo, garantizar la seguridad nacional. Y tercero, todo ponernos de acuerdo en la aplicación de tanto de la Constitución como la ley migratoria. O sea, nos pusimos de acuerdo en eso, en que íbamos a definir acciones para esas tres cosas. O sea, que íbamos a definir un plan de acción para esas tres cosas. Don Héctor, ya usted dijo que se reunieron, dijo el año, dijo para lo que se reunieron y lo que definieron. Sí. ¿Ve inútil esta convocatoria del presidente Luis Abinader a los líderes Danilo Medina del PLD y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo? Mira, Hipólito también. Mira, Hipólito Mejía. yo lo enfoco de la manera Y dejan siguiente. fuera a Mira, Miguel. yo lo enfoco de la Vamos a manera escuchar a Héctor, a ver. Yo enfoco lo de la manera siguiente. Yo estoy de acuerdo en el diálogo sobre el tema, que es diferente a la convocatoria. Creo que la convocatoria fue un error. ¿Por qué? ¿Y Por la por qué? forma como se hizo. Descríbalo. Por la forma como se hizo. Cuando tú te manejas con un liderazgo político a ese nivel, hasta decidir si me voy a reunir en Palacio, tienes que decidirlo con los líderes. Exacto. Tú no puedes. Y si yo quiero aparecer en público, no quiero aparecer en público. Eso es algo que tú tienes que analizarlo conmigo. Y eso es así que se maneja. Yo viví mucha experiencia de Jacobo Malutta con Balaguer, de Danilo Medina, de Hipólito Mejía, que es con la gente que he estado cerca compartiendo, Claro. de manejo de diálogo. Yo recuerdo que Joaquín Balaguer, siendo una persona con muchísima experiencia, cada vez que quería abordar el tema de Haití con Jacobo Malutta lo llamaba y venía y lo consultaba. En privado. Privado. Y acordaban acciones. Héctor, ¿no tiene madurez política y experiencia Luis Abinader para hacer convocatorias del liderazgo nacional? Es lo que nos trata de explicar. Mira, yo pienso que en este caso, no sé por qué no operaron lo que para el año que yo te dije que operaron bien, porque actuaron. Protocolo. Actuaron como nosotros las circunstancias nos llevaban, porque no te creas que es fácil para un partido político aprobar planteamientos que tenga el gobierno, porque cada quien tiene su estrategia política, cada quien tiene su plan político, cada quien se cuida políticamente. Entonces tú tienes que manejarte con situaciones. Yo recuerdo Danilo Medina, cuando estaba con la ley aquella 169, 68-13, ¿no? que él fue a la casa de Hipólito Mejía, yo estaba ahí. Y yo le voy a narrar esto. Cuando él llega con el proyecto de ley, yo estaba en la casa. Y cuando se termina de ver, ellos se juntan y hablan, ¿qué pasa ahí? La prensa está afuera, que no sabía. Está eso lleno de periodistas. ¿Qué hace uno? Le pregunta al presidente Danilo Medina. Mire, la prensa está ahí, ¿qué vamos a hacer con la prensa? Entonces Danilo Medina dice, no, yo voy a hacer lo que tú digas esto. Hipólito Mejía dice, yo también. Y yo, pues mire, déjeme yo salir a ver que yo amarro allá afuera y le informo lo que hay. Porque ya ellos los dos estaban dispuestos a hablar a la prensa. Entonces, Sí. cuando salimos con los periodistas, ahí estamos nosotros y cada uno habla, pero hasta afinaron lo que iba a hablar cada uno. Exacto. Y le voy a decir, Balaguer y Jacobo Malutta hacían lo mismo. Balaguer hablaba con Jacobo Malutta. Usted se recuerda, y usted recordará, cuando el tema de los americanos hablaron de poner caco azul en la frontera, cuando Sí, el tema sí. de Haití. Sí. Eso lo conversaron Balaguer y Jacobo Malutta y acordaron que eso era inaceptable para el país. ¿Y qué acordaron? Cuando Jacobo Malutta se vio con Balaguer y salió del palacio, la primera declaración que Jacobo Malutta dijo, yo le dije al presidente que era inaceptable eso de los cacos azules. Pero eso fueron ellos puestos de acuerdo. Exacto. Y eso fue Entonces, un acuerdo. porque eran dos gente de confianza de los americanos, pero le podían hablar así. Entonces, yo pongo esto de ejemplo para caer en lo de ahora. Tú tienes que hacer, y este es un término de Hipólito, de que el approach para Ujú. tú hacer esas cosas. El bridge. Tú tienes que tener un interlocutor que te hable con cada uno de los líderes. Y tú ahí vas a ver qué es lo que tú vas a No manejar. existe, no ¿Qué es lo que- existe. No existe ese No interlocutor. lo hay, ahora mismo no lo hay. Porque mira, El nosotros... presidente se comunica directo él mismo, Luis Abinader. No creo que lo haga así, porque Lo hay hace gente que no público. creo, hay gente que no creo que haya comunicación directa. Mira, ¿Qué? pues, yo vengo Héctor, de, usted tiene muchos datos. pero es que Vaya dando. yo vengo de vivir la experiencia de la alianza y yo sé cómo se manejan los el presidente de la oposición. Esa es la razón por la que usted está aquí, para que usted no explique ese Entonces, intríngulis. Entonces, esas cosas de Estado se manejan con mucho tacto político. Entonces, cuando tú haces una convocatoria pública así, ya tú estás planteando una aparición pública en un lugar como el Palacio Nacional, sin agenda, que tú no sabes si los otros están de acuerdo o no.
Es el 14 de mayo la reunión, de decir que se está planteando. A la 1 de la tarde. Todavía hay tiempo para corregir cosas. Porque mira, yo creo en el diálogo. Yo creo en el diálogo, sobre todo con ese tema. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el país necesita un plan con relación a Haití que va a trascender varios gobiernos, pero que todos vayamos por ahí y que el problema no es solo migratorio. Mira, esta mañana estaba yo con el ingeniero Miguel Vaga Maldonado. Hay una cumbre de la Internacional Socialista para América Latina en Panamá. Él va para allá, se va mañana pasado a presidir eso. ¿Y tú sabes cuál es el tema? Haití y los aranceles de Trump. O sea, cómo hay en la Internacional Socialista van a analizar el tema del gobierno de Trump y los aranceles para cómo América Latina puede manejarse ante la situación. Don Héctor. Para que ustedes vean. Y después tienen una cumbre mundial en Jordania, pero ahí el presidium de la Internacional Socialista a nivel mundial. Esta mañana él se estaba comunicando con el presidente de España, coordinando ese tipo de cosas. Y todo sigue siendo la inquietud de la administración Trump y cómo todo Iberoamérica y América Latina se maneja sobre esas cosas. Varias cosas, don Héctor. Y un placer que esté con nosotros y saludarlo. Cariño y aprecio de siempre. En el día de ayer, los Estados Unidos declararon a las bandas haitianas como terroristas. Ajá. Hace un par de semanas, la representante de los Estados Unidos de Naciones Unidas dijo que para los Estados Unidos ya era insostenible una ayuda de $385 millones, como si fuera la gran cosa. Usted empezó por algo muy importante, que es el tema de la relación económica de la República Dominicana con Haití. Las situaciones que se han dado con Francia, Canadá, Estados Unidos, de dejarnos a la República Dominicana todo el problema haitiano, el tema de la construcción, de la agricultura. Parecería, y quiero su opinión, ¿usted entiende que hay una agenda oculta detrás de todo esto que estamos viendo en este momento, las 15 medidas, los operativos, y que sigue por debajo de la mesa el tema haitiano, o sea, entrando a la República Dominicana? Bueno, es lo que te digo, si el país no define un plan bien claro, aquí cada quien va a responder por sus intereses. Cada quien va a responder por sus intereses y va a defender sus intereses. Mira lo siguiente. Sí, pero si los guineeros de Guayubín no le mandan los 15,000 haitianos, ellos lo van a tomar. Ahí es lo que voy. Ahí es que voy. Yo iba a poner precisamente un ejemplo, así mismito era. Que él decía, un productor precisamente de banano me decía a mí, bueno, pero mira, yo tengo los guineos míos, ahorita están de corte, y yo tengo unos cuartos metidos ahí. Yo si tengo que buscar los morenos para cortarlos, los voy a buscar, porque yo no me voy a joder, no me voy a joder. ¿Me entiendes? Realidades que vive el país. Así piensan todos los sectores agrícolas. Realidades, pero yo te voy a decir algo, Luna Valiente. En un pacto que se firmó, el otro pacto que se firmó con los partidos aliados y 23 académicos, en noviembre del 2023, que firmó este gobierno con el tema de Haití, los empresarios no participaron ahí. Los empresarios no participaron. No participaron de eso. Y uno de los acuerdos que establece ese pacto es el tema de la mano de obra, cómo enfrentarlo. Oigan bien, pero los empresarios no participaron. Ahora. Entonces los empresarios tienen un pacto oculto. Hay algo, oye lo siguiente, y fíjate, yo hablaba con el empresario principal que tiene la zona franca hacia Haití, apellido Fernando Capellán. Fernando Capellán me mandó un estudio que ellos hicieron sobre el impacto de las medidas de cierre de la frontera en la economía dominicana. ¿Y qué me decían ellos? En el documento, yo lo leí, el documento dice que ellos están de acuerdo en que lo que se aprobó ahí, fue definir lo que tú necesitas como cuota de mano de obra para el sector agropecuario, para el sector constructor, y que entre todos ahí, respetando la ley de migración y respetando la Constitución, se le busca salir de ese tema, pero nadie quiere tocar ese tema. Escúchame, Jesulín. Nadie quiere tocar ese tema, ¿me entiendes? Escúchame, Jesulín, porque sobre ese mismo tema, ayer me llamó la atención que veía al ministro de Trabajo, nuestro amigo el doctor Eddie Olivares. Haciendo la aclaración. Haciendo primero, posterior la aclaración, después de que la presidencia, a través de Homero, pues dijo que no, que aquí no iba a haber ningún plan de regularización, que el gobierno lo que estaba enfocado era en reducir la presencia haitiana, pero él habló un poco más temprano, porque lo vi en las declaraciones que recogieron los medios, de un plan un plan para el sector construcción. Sí. Entonces, a final de cuentas, ¿en qué es lo que estamos? Bueno, ahí es que yo te digo. Se convoca un diálogo y el mismo gobierno tiene posiciones disidentes. Exacto, porque esos son los temas que no se quieren abordar con la seriedad y la responsabilidad que hay que abordar. Porque aquí tenemos una realidad. La gente,
Tú no puedes estar ni en el extremo de los antihaitianos ni en el extremo de los pro-haitianos. Tú tienes que ver la realidad de República Dominicana. Miren, esto es tan así que yo le estoy diciendo, los empresarios tienen su problema ahora, porque aquí estamos hablando medidas migratorias y ahora comienzan los bananeros a quejarse, lo de la construcción, lo del turismo, todo comienzan, ¿verdad? A decir, entonces, ¿qué te quiere decir a ti? Que no había un plan concebido para la reacción que eso iba a provocar. Lo otro es con relación a el tema más delicado que se trató en la primera reunión que hicimos nosotros en noviembre del 21 y después firmamos en el 22. Fue el tema de las parturientas. En esa ocasión, y por ahí era que el gobierno iba a comenzar aquella vez, y por la participación de nosotros, la oposición, precisamente de Miguel Vargas, canciller, que le dijo al presidente, mire, presidente, en eso hay que tener mucho cuidado, porque la comunidad internacional nos tiene a nosotros al acecho con un tema como ese. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar ese tema de las parturientas. O sea, nosotros tenemos que tomar todas las medidas para cuando usted vaya a hacer, porque aquí nadie está de acuerdo en que nadie que no tenga documentos se quede, porque lo que pasa es que la comunidad internacional, ese tema es muy sensible. Pero ya salió en varios artículos de la BBC. O sea, lo que yo le quiero llevar a usted a traerlo es para que vean que lo que nosotros advertimos en el 21 y 22, fíjense cómo ocurrió ahora y fíjense cómo se apagó de una vez. ¿Ustedes creen que ese tema se apagó porque se apagó? Fíjense, eso es muy sensible, porque ¿qué sucede? Si tú estás demandando el apoyo de la comunidad internacional, tú no puedes, por otro lado, chocar con la comunidad internacional. Don Héctor, en el 2021 se produce el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Pétionville. Para ese momento Haití mostraba cierta estabilidad, estaba un poco tranquilo. Sí. Y llegó esta conspiración y desde entonces esto ha sido un desastre. Hay un consejo de transición, hoy lo encabeza Fritz Alphonse Etienne. Y viendo todo esto, y en la Constitución de la República, en el artículo 251, está la figura del Consejo Económico y Social. Sí. Y si esto debe verse de manera holística, como usted bien lo dice, y creo que el problema no solo debe resolverlo República Dominicana, debe hacer parte de esto al mismo Estado de Haití. Sí. Y si decimos, bueno, vamos a convocar a los partidos políticos, los presidentes, los líderes de cada partido, perfecto, que para mí en principio tenía una intención política del presidente Abinader. No sé si el escenario ha provocado una variación, pero ¿por qué no tratan de convocar que sea un acuerdo o una participación binacional al Consejo Económico Nacional, a las fuerzas vivas del país, y que Haití sea parte de este pacto? Porque no hacemos nada con sellar la frontera y que Haití siga con el caos. Su opinión al respecto. Mira, lo primero es que todo eso que tú dices en el Consejo Económico y Social, todo eso se llegó a canalizar. Había representación de los empresarios, los sectores sociales, las iglesias, los partidos, el gobierno. Lo que pasa es que cuando entró el tema de la reelección, todo se distorsionó. Todo se distorsionó. Pero no participaron el PLD, ni el PRD, ni tampoco la Fuerza del Pueblo. No, nosotros no participamos en el pacto de octubre del 23. Okay. Pero, oye, no era que no estábamos de acuerdo con el contenido del documento. Era que sabíamos que ese era un acto de campaña, porque era más bien con aliados. Entonces, nosotros dijimos, señores, miren, nosotros no somos ninguno tonto, nosotros no vamos a eso. No era que no estábamos de acuerdo con el contenido. Ahora, en el Consejo Económico y Social, nosotros participamos de todas las reuniones, porque lo que mandábamos era nuestro técnico en cada área. Ustedes sabían que el Pacto del Agua se llegó a un consenso de todos los sectores. El Pacto del Agua se llegó a un consenso firmado por todos los mejores técnicos de este país, de cada partido y cada organización. El Pacto del Agua, que no se ha hecho público. Deberíamos de invitar a Haití. Entonces, fíjese lo siguiente. Con Haití nosotros siempre dijimos desde el primer día de la reunión que hay que mantener el diálogo y la armonía con Haití, aunque haya un solo haitiano de pie. Un solo haitiano. Porque aquí hay un error. Aquí hay gente que te dice, ahí no hay Estado, ahí no hay con quién hablar. Que no hay con quién hablar. Cuando tú vas a esos eventos de la ONU y de la OEA, le dan un asiento al primer ministro de Haití igualito que el presidente de nosotros. Exacto. Entonces hay con quién hablar. Ellos tienen embajador americano ya. Entonces hay autoridades. Y yo le voy a decir este dato importante. Nosotros hicimos dos planteamientos que se mantienen ahora. Lo primero hay que tener claro que Haití hay que ayudar a pacificarlo primero que todo.
Eso es así, hay que ayudar a pacificar. Si no vamos a lograr la pacificación de Haití y a la República Dominicana que le conviene, ningún plan va a funcionar. Exacto. Eso es lo primero. ¿Y cómo puede ayudar a República Dominicana? Claro, con la comunidad internacional. ¿Cómo? Pero qué comunidad internacional No, ahora, y hasta le dónde voy a explicar. esa comunidad internacional de ese año de esa reunión Sí. hoy tiene la misma visión, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene un cambio de rumbo. Le voy a con Donald decir Trump. cómo va a funcionar. Mira, Ujú. yo aprendí con el líder de Luna Valiente y el mío, Jacobo Maluta, que decía que Mira, las pero tú no relaciones, ves eso, Luna. oye, Líder. Después que hizo el plan de gobierno. de no, oye, ese es el hombre, Anda ese es el hombre para de mayor cosa. capacidad de Estado que había en este país. Sí, Mira, sí. ¿qué decía él? Y ahora tiene vigencia más que nunca lo que él decía. Y a eso me voy a decirte Ujú. como la comunidad internacional. Las relaciones entre las naciones no existe la solidaridad. Lo que existe son las relaciones convenientes que tú me das y que yo te doy. Míralo ahora, China y Estados Unidos. En ese tiempo no existía eso. Y él lo decía. ¿Qué hay? China y Estados Unidos tienen políticamente una diferencia grandísima. Pero ¿por qué las relaciones son convenientes? Por la parte económica y otros factores que inciden. En el caso de Haití, los países que son impactados por la migración haitiana, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, México y otras de las islas por aquí. Nosotros hemos planteado que lo que tenemos que hacer es un bloque regional para impulsar en la comunidad internacional los mismos intereses. Y eso lo ha planteado el PRD y Miguel Ortega Maldonado, porque lo hemos tocado en eventos de la Internacional Socialista, que los gobiernos de esos países también están desesperados con el tema haitiano. ¿Y hay receptividad? Claro, en Brasil le tienen miedo a los haitianos. En el parque que están. Porque no son como muchos que son trabajadores aquí. En Chile, ustedes no han visto lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Entonces tú te buscas a esos países que están impactados por un problema que también nosotros lo tenemos, y eso es lo que nos va a unificar para que no se vea que sea la voz solo de República Dominicana. Es lo primero. Lo segundo, mira, en el gobierno pasado, siendo canciller Miguel Ortega Maldonado y presidente Danilo Medina, estuvo a día de firmarse un acuerdo del desarrollo de una zona especial de desarrollo en la frontera. 8 kilómetros hacia allá y 8 kilómetros hacia aquí, Sí. que se llamaba el preacuerdo de Laredo. Y nosotros dijimos que eso este gobierno debía retomarlo. ¿Por qué? Porque eso fue la administración de Donald Trump. A 2 días de firmarse ese evento, y después vinieron la situación del asesinato del presidente de Haití. Y eso ya se tenían localizado, porque eso fue impulsado por la comunidad internacional y fundamentalmente por Estados Unidos. 1.5 billones de dólares para esa inversión. Oye bien, eso era zona franca, una zona de comercio, una zona turística, de energía, de infraestructura. Pero no como los 10.000 millones del terremoto que nunca aparecieron. No, mira, no, porque se había buscado, y estaba en el programa, la Universidad de Houston, Texas, que tiene experiencia en el manejo de fondos allá en México, en la frontera de México, para eso. Entonces, ese proyecto está aquí. Ese proyecto lo impulsó el gobierno norteamericano. ¿Y qué decimos nosotros? Pero ahora tenemos la administración Trump. Vamos a retomar ese proyecto. Claro, primero hay que pacificar a Haití. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú puedes hacer el muro que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras en esa frontera. Oye bien, si nosotros no logramos que Haití por lo menos pueda mejorar su situación económica, nosotros vamos a tener la Pero migración. usted sabe- Ese muro no Tiene lo va a que parar. ser- eso es Usted integral. sabe, perdón, Tenemos- antes de irnos al cambio, escúchame, Carlos. ¿Usted sabe qué tiempo le tomaría a los Estados Unidos resolver el problema de las bandas criminales en Haití? Ajá. 5 minutos. Claro. Con la bomba de Hiroshima. Pero No, claro. sí, pero- no, pero- con drones, claro, con drones pero- de láser. o sea, Pero ¿qué hizo? Porque aquí hay experiencia. No en 5 ese minutos. tiempo, pero se resuelve rápido. Pero, sí, pero es nada sí. más que ellos quieran. Nada más que, ahora ustedes De saben. hecho, yo he manifestado aquí que el gobierno dominicano puede ayudar con Pero eso. yo le voy a decir lo siguiente. Yo te voy a decir lo siguiente. Las relaciones del gobierno dominicano con las autoridades haitianas tienen que ser Sí, pero, armónicas. ¿Usted no le ha llamado la atención? pero la ayuda que él plantea es de que República Dominicana tenga presencia en ser suelo atacante. haitiano. No, eso no. Eso es lo que Mira, plantea Jesús. No, porque nosotros tenemos que tener. Inteligencia, don Héctor. No, hay mecanismos. Nosotros lo que tenemos que tener. Hay mecanismos. Mira, el más experto en el manejo de las crisis haitianas era Joaquín Balaguer. Y tenía incidencia y tenía manejo, y tú ni te enterabas de lo que él hacía, porque estas son cosas de Estado. Exacto. O sea, uno no va a ponerse aquí a decir. Claro. Servicio de inteligencia. Tenemos don Héctor que ir.